Cuando escuchamos la expresión Big Bang, casi todos imaginamos lo mismo, una enorme explosión ocurriendo en algún punto del espacio, lanzando materia y energía en todas direcciones como una bomba cósmica. Esta imagen está tan arraigada en la cultura popular que parece incuestionable. Sin embargo, la ciencia nos dice algo muy distinto. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue el nacimiento del espacio mismo. Esto cambia por completo nuestra forma de entender el origen del universo. Si el espacio no existía, entonces no había un lugar donde pudiera ocurrir esa supuesta explosión. Y si el tiempo tampoco existía, entonces hablar de un antes del Big Bang deja de tener sentido. El tiempo comenzó en ese instante. El espacio comenzó en ese instante. Todo comenzó ahí. Según la cosmología moderna, el universo surgió hace unos 13.8 millones de años, a partir de un estado extremadamente caliente y denso. No era una esfera flotando en la nada, sino una condición en la que todo estaba comprimido en todas partes, al mismo tiempo. No había centro, no había bordes, no había exterior. Para entenderlo mejor, los científicos usan una analogía sencilla. Imagina un globo desinflado, con puntos dibujados en su superficie. Cuando el globo comienza a inflarse, los puntos se alejan unos de otros. Ninguno es el centro de la expansión, y ninguno se mueve por sí mismo. Es la superficie la que se expande. De forma similar, las galaxias no se alejan porque viajen a través del espacio, sino porque el espacio entre ellas se estira. Esta idea es fundamental, porque nos obliga a abandonar nuestra intuición cotidiana. En nuestra experiencia diaria, el espacio es fijo y los objetos se mueven dentro de el peru o escalau cósmica. El espacio es dinámico, puede expandirse, curvarse y evolucionar. Ahora bien, ¿qué dice exactamente la ciencia sobre ese primer instante, cuando los físicos intentan describir el comienzo del universo usando las leyes actuales? Llegan a un límite extremo llamado singularidad. En ese punto, la temperatura, la densidad y la energía se vuelven infinitas y las ecuaciones dejan de funcionar. No porque el Big Bang no haya ocurrido, sino porque nuestro conocimiento aún es incompleto. Esto es crucial en el Big Bang, no explica el origen absoluto de todo, sino la evolución temprana del universo desde un estado inicial muy caliente y denso. La causa última de ese estado inicial sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Por eso, el Big Bang no es una historia cerrada, sino una frontera del conocimiento humano. Sabemos con bastante certeza que ocurrió después de ese comienzo, pero el momento exacto del nacimiento del universo sigue envuelto en preguntas profundas. En definitiva, el Big Bang no fue una explosión caótica, no ocurrió en un punto específico y no arrojó materia al vacío. Fue el inicio del espacio, del tiempo y de las leyes que gobiernan la realidad. Y aunque hemos logrado entender gran parte de su historia, el origen último del universo sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes jamás planteados. ¿El universo antes del Big Bang existía algo? Una de las preguntas más inquietantes que puede hacerse la humanidad es también una de las más simples de formular. ¿Qué había antes del Big Bang? Sin embargo, esta pregunta nos lleva directamente al límite de lo que la ciencia puede responder. Según la teoría del Big Bang, el universo no solo dio origen a la materia y la energía, sino también al espacio y al tiempo. Esto significa que el tiempo mismo comenzó en ese evento, y si el tiempo tuvo un inicio, entonces el concepto de antes se vuelve problemático. No es que no sepamos que había antes, es que, en sentido estricto, no existía un antes. Para muchos físicos, preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta utiliza un marco que deja de tener sentido en ese contexto. Si el tiempo no existía, no podía ocurrir ningún evento previo. Desde esta perspectiva, el Big Bang no fue un episodio dentro de una historia más larga, sino el primer capítulo posible. Sin embargo, esta respuesta, aunque científicamente coherente, resulta profundamente insatisfactoria para la mente humana. Nuestra intuición se resiste a aceptar que algo pueda surgir sin un antes. Por eso, algunos científicos han explorado modelos que intentan ir más allá del Big Bang, no para contradecirlo, sino para ampliarlo. Una de estas ideas es la del universo cíclico. Según este modelo, el universo no nació una sola vez, sino que pasa por ciclos eternos de expansión y contracción. En este escenario,
el Big Bang no sería el inicio absoluto, sino la transición entre un universo anterior que colapsó y el nuestro, que comenzó a expandirse. A esta versión se la conoce como el Big Bounce, o gran rebote. Otra posibilidad es que el Big Bang haya sido el resultado de una fluctuación cuántica. En el mundo cuántico, incluso el vacío no está completamente vacío. Partículas y energía pueden aparecer y desaparecer espontáneamente. Algunos físicos sugieren que el universo pudo haber surgido de una de estas fluctuaciones, sin necesidad de una causa externa tradicional. También existe la hipótesis del multiverso, según la cual nuestro universo es solo uno entre muchos. En este marco, el Big Bang sería el nacimiento de nuestro universo particular, pero no del conjunto total de la realidad. Otros universos podrían haber existido antes, después o incluso simultáneamente al nuestro, cada uno con sus propias leyes físicas. A pesar de estas ideas fascinantes, es importante aclarar algo. A ninguna de estas teorías ha sido confirmada experimentalmente. Son intentos legítimos de responder a una pregunta profunda, pero todavía pertenecen al terreno de la especulación científica. Lo que sí sabemos es que el Big Bang marca un límite. Más allá de él, nuestras leyes actuales no pueden describir la realidad con certeza. No porque la ciencia haya fracasado, sino porque ha llegado a una frontera donde se necesitan nuevas teorías. En conclusión, la pregunta sobre el universo antes del Big Bang sigue abierta. Tal vez no hubo nada, tal vez hubo otro universo. Tal vez el tiempo mismo no es tan simple como creemos. Lo único seguro es que, al hacer esta pregunta, nos enfrentamos al misterio más profundo de todos, ¿por qué existe algo en lugar de nada? El instante cero, cuando nacieron el tiempo y el espacio. Si el Big Bang fue el origen del universo, entonces existe un momento que marca el límite absoluto del conocimiento humano, el llamado instante cero. No es solo el comienzo de todo, sino el punto en el que nuestras leyes físicas dejan de tener sentido. Más allá de ese instante, la ciencia, tal como la conocemos, no puede avanzar. El instante cero representa el momento en el que el universo tenía una edad de 0 segundos, una temperatura inimaginablemente alta y una densidad infinita. En ese estado extremo, todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares se encontraban unificadas. No existían partículas, ni átomos, ni energía en formas reconocibles. Todo estaba contenido en una condición única y primordial. Pero aquí surge una idea profundamente desconcertante. El tiempo mismo comenzó en ese instante. Antes del instante cero, no había relojes que marcaran segundos, ni procesos que evolucionaran. El tiempo no fluía porque aún no existía. Esto convierte al Big Bang en algo radicalmente distinto de cualquier otro evento físico conocido. No fue un suceso dentro del tiempo, sino el origen del tiempo. Durante décadas, los físicos han intentado describir matemáticamente ese momento inicial. Sin embargo, cuando se aplican las ecuaciones de la relatividad general de Einstein al universo primitivo, aparece un problema insalvable. Las magnitudes se vuelven infinitas, la gravedad se vuelve infinita, la temperatura infinita, la densidad infinita. Este punto recibe el nombre de singularidad. En física, una singularidad no es una respuesta, sino una señal de advertencia. Indica que el modelo que estamos usando ha llegado a su límite. En otras palabras, no significa que el universo fuera literalmente infinito en todo, sino que nuestras teorías actuales no pueden describir ese estado. Es como intentar medir una ciudad con una regla de centímetros, simplemente no sirve para esa escala. Para comprender qué ocurrió en el instante cero, los científicos creen que es necesaria una teoría que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica, una teoría de gravedad cuántica. Hasta hoy, esa teoría completa no existe, aunque hay candidatos como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de Buchholz. Lo que sí podemos afirmar con cierta confianza es que, inmediatamente después del instante cero, el universo comenzó a expandirse y a enfriarse de forma extremadamente rápida. En fracciones de segundo, se establecieron las condiciones que permitirían la aparición de las partículas fundamentales, las fuerzas separadas y, mucho más tarde, la formación de la materia. ¿El instante cero? Entonces, no es solo un punto en el pasado.
es una frontera conceptual, marca el lugar donde la física se convierte en filosofía, donde las ecuaciones se transforman en preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad. En última instancia, entender el instante cero no es solo comprender cómo nació el universo, sino también cuestionar qué son realmente el tiempo y el espacio, porque si ambos tuvieron un comienzo, tal vez no son tan fundamentales como creemos, y quizá formen parte de algo aún más profundo que todavía no logramos imaginar. La inflación cósmica, el crecimiento más rápido jamás ocurrido, justo después del instante cero. El universo vivió un episodio tan violento y rápido que cambió para siempre su destino. A este fenómeno se le conoce como inflación cósmica, y fue una expansión brutal del espacio que ocurrió en una fracción de segundo, mucho más rápida que la expansión actual del universo. Para entenderlo, imagina inflar un globo, pero en lugar de hacerlo lentamente, el globo se multiplica millones de veces de tamaño en una cantidad de tiempo infinitamente pequeña. Eso es, a grandes rasgos, lo que le ocurrió al universo primitivo. Durante la inflación, el universo creció exponencialmente, en menos de un parpadeo, pasó de ser más pequeño que un átomo a alcanzar tamaños cósmicos. Y lo más importante, no fue la materia la que se movió a gran velocidad, sino el propio espacio, el que se expandió. Esto significa que no se violaron las leyes de la relatividad, ya que nada viajó más rápido que la luz dentro del espacio. Fue el espacio mismo el que se estiró. Pero, ¿por qué los científicos creen que la inflación ocurrió? La respuesta está en tres grandes misterios del universo: su uniformidad, su geometría y la ausencia de irregularidades extremas. Primero, el universo es sorprendentemente uniforme. En todas direcciones, la temperatura del fondo cósmico de microondas es casi idéntica. Sin inflación, regiones muy distantes del universo no habrían tenido tiempo de ponerse de acuerdo para tener la misma temperatura. La inflación resuelve este problema al hacer que todas esas regiones estuvieran inicialmente muy cerca entre sí antes de expandirse. Segundo, el universo parece geométricamente casi plano. Sin inflación, sería extremadamente improbable que el universo tuviera esta forma tan precisa. La inflación explica esta planitud al estirar el espacio hasta hacerlo parecer plano. Del mismo modo que la superficie de la Tierra parece plana cuando la observamos a pequeña escala. Tercero, la inflación explica por qué no observamos grandes defectos cósmicos, como monopolos magnéticos, que deberían haber sido comunes según teorías antiguas. La expansión inflacionaria los habría diluido hasta hacerlos prácticamente indetectables. Además, la inflación no solo expandió el universo, sino que sembró las primeras irregularidades, pequeñas fluctuaciones cuánticas, minúsculas variaciones de energía, fueron estiradas a escalas gigantescas. Estas imperfecciones serían millones de años después las semillas de galaxias, estrellas y cúmulos. En otras palabras, sin inflación, el universo sería un lugar caótico o completamente vacío. No existirían las estructuras que hoy observamos. Aunque la inflación es una teoría ampliamente aceptada, aún existen preguntas abiertas. No sabemos con certeza qué la causó ni qué tipo de energía la impulsó. Algunas teorías incluso sugieren que la inflación podría estar ocurriendo constantemente en otros lugares, dando origen a múltiples universos. La inflación cósmica nos recuerda que el universo no solo nació, sino que creció de manera descomunal, antes de estabilizarse. Fue un arranque violento, desmedido y absolutamente necesario. Porque sin esa expansión inicial, tú, yo y todo lo que conocemos, jamás habríamos existido. El nacimiento de las partículas, cuando la materia empezó a existir después de la inflación cósmica. El universo dejó atrás su crecimiento descontrolado y entró en una nueva etapa, en la era de las partículas. Aunque el universo seguía expandiéndose, ahora comenzaba a enfriarse. Y ese enfriamiento fue clave para que algo completamente nuevo apareciera en la materia. En los primeros instantes tras el Big Bang, el universo era un océano de energía pura. Las temperaturas eran tan extremas que no podían existir partículas estables. Todo estaba constantemente creándose y destruyéndose en un caos absoluto. Pero a medida que el universo se expandía, la energía comenzó a disminuir, y eso permitió que la energía se transformara en partículas. Tal como predice la famosa ecuación de Einstein,
E igual a mc al cuadrado an, fue entonces cuando nacieron las primeras partículas elementales, quarks, leptons y bosones. Estas no eran aún átomos, ni siquiera protones o neutrones. Eran los bloques más fundamentales de la realidad, las piezas básicas con las que se construiría todo lo demás. Los quarks comenzaron a unirse entre sí, formando protones y neutrones. Sin embargo, el universo seguía siendo demasiado caliente para que estos núcleos se mantuvieran unidos por mucho tiempo. Cada intento de formación era destruido casi al instante por la enorme energía presente. Al mismo tiempo, ocurrió algo crucial y misterioso en la asimetría entre materia y antimateria. Según las leyes conocidas de la física, el Big Bang debería haber creado la misma cantidad de ambas. Si eso hubiera sido así, materia y antimateria se habrían aniquilado por completo, dejando un universo vacío, lleno de radiación. Pero no ocurrió. Por alguna razón que aún no comprendemos del todo, hubo una pequeñísima ventaja de la materia sobre la antimateria, una diferencia mínima, de apenas una partícula extra por cada 1000 millones. Esa diferencia insignificante fue suficiente para que, tras la aniquilación mutua, quedara un remanente de materia. Ese remanente somos nosotros. Sin ese desequilibrio, no existirían galaxias, estrellas, planetas, ni vida. El universo habría quedado condenado a la nada. Con el paso de los minutos, los protones y neutrones comenzaron a estabilizarse. El universo ya tenía los ingredientes básicos de la materia, pero aún faltaba mucho para que surgieran los átomos. Los electrones, por ejemplo, todavía no podían unirse a los núcleos debido a la enorme energía del entorno. Aún así, este periodo marcó un punto de no retorno. La realidad dejó de ser solo energía y comenzó a tomar forma física. Las leyes fundamentales de la naturaleza se consolidaron, y las fuerzas que hoy conocemos, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y débil, empezaron a actuar de manera diferenciada. En esta etapa, el universo pasó de ser un concepto abstracto a un sistema con estructura. Todo lo que existe hoy, desde una roca hasta una estrella, tiene su origen en estos primeros instantes. La materia nació en un universo hostil, caótico y violento, y aún así, logró sobrevivir. Y eso nos lleva al siguiente momento clave, cuando los primeros núcleos atómicos comenzaron a formarse. El nacimiento de la luz, cuando el universo se volvió transparente durante cientos de miles de años después del Big Bang. El universo fue un lugar oscuro, caliente y opaco. Aunque ya existían protones, neutrones y electrones, la luz no podía viajar libremente. Cada vez que un fotón intentaba avanzar, chocaba con una partícula cargada y era desviado. El cosmos era como una niebla espesa, donde nada podía verse, pero todo estaba a punto de cambiar. A medida que el universo continuaba expandiéndose, su temperatura descendió lentamente. Tras unos 380.0 años, el enfriamiento alcanzó un punto crítico. Los electrones comenzaron a unirse de forma estable a los núcleos de hidrógeno y helio. Este proceso se conoce como recombinación. Por primera vez se formaron átomos neutros, y ese pequeño cambio lo transformó todo. Al desaparecer la mayoría de las partículas cargadas libres, los fotones dejaron de chocar constantemente. El universo se volvió transparente, permitiendo que la luz viajara sin obstáculos a través del espacio. Fue el primer gran momento de iluminación cósmica, el nacimiento de la luz libre. Esa luz primigenia sigue existiendo hoy. La conocemos como el fondo cósmico de microondas, una radiación tenue que llena todo el universo y que puede detectarse con instrumentos científicos. No es una luz visible, sino una especie de eco térmico del Big Bang, una fotografía del universo cuando era apenas un bebé cósmico. Lo asombroso es que este fondo cósmico es increíblemente uniforme, pero no perfecto. Presenta diminutas variaciones de temperatura, diferencias mínimas de una parte entre 100.000. Esas pequeñas imperfecciones no son errores, son las huellas del futuro. En esas regiones ligeramente más densas, la gravedad empezó a actuar con más fuerza. Con el paso de millones de años, esas diferencias crecerían hasta convertirse en galaxias, cúmulos y supercúmulos. En otras palabras, las semillas del cosmos visible quedaron grabadas en esa primera luz. Gracias al fondo cósmico de microondas,
los científicos han podido confirmar muchas predicciones del Big Bang. Satélites como COBE, WMAP y Planck han medido esta radiación con una precisión impresionante, permitiéndonos conocer la edad del universo, su composición y su geometría. Este momento marca el final de la llamada Era Oscura Temprana y el comienzo de un universo que ya podía ser observado, aunque aún no existían estrellas ni galaxias. La luz estaba presente, pero no había aún fuentes luminosas propias, solo el resplandor residual del nacimiento cósmico. Paradójicamente, después de este instante brillante, el universo volvió a sumirse en una larga oscuridad, la Edad Oscura Cósmica, un periodo sin estrellas que duró cientos de millones de años. Pero la luz ya había dejado su firma eterna. Cada vez que observamos el fondo cósmico, estamos mirando el pasado más antiguo posible, el límite de lo observable. Más allá de ese punto, el universo era completamente opaco. Es la prueba de que el cosmos tuvo un comienzo, y de que aún guarda memoria de su primer respiro luminoso. Las edades oscuras cósmicas, el universo antes de las primeras estrellas, después del nacimiento de la luz y la recombinación, el universo entró en una de sus etapas más misteriosas, las edades oscuras cósmicas. Aunque ya existían átomos de hidrógeno y helio, aún no había estrellas, galaxias, ni fuentes propias de luz. El cosmos estaba lleno de materia, pero sumido en una profunda oscuridad. Esta fase comenzó aproximadamente 380.0 años después del Big Bang y se extendió durante cientos de millones de años. El universo seguía expandiéndose y enfriándose, pero ahora lo hacía en silencio. La única luz existente era el débil resplandor del fondo cósmico de microondas, que con el paso del tiempo se iba estirando hacia longitudes de onda cada vez más frías e invisibles. Durante este largo periodo, la gravedad comenzó su trabajo lento pero implacable. Pequeñas variaciones de densidad, sembradas desde la inflación y registradas en el fondo cósmico, empezaron a crecer. Las regiones ligeramente más densas atraían más materia, volviéndose aún más densa. Así, poco a poco, el universo comenzó a organizarse. El protagonista absoluto de esta etapa fue el hidrógeno neutro. Al no existir fuentes intensas de radiación, el hidrógeno dominaba el espacio, formando enormes nubes invisibles que se extendían por millones de años luz. Estas nubes serían la materia prima de todo lo que vendría después. Aunque no había estrellas, el universo no estaba completamente inactivo. En el interior de estas regiones densas, la materia oscura, invisible pero dominante, jugó un papel clave. Actuó como un andamio gravitacional, atrapando gas y guiándolo hacia futuras estructuras cósmicas. Sin la materia oscura, las galaxias jamás habrían podido formarse. A medida que el tiempo avanzaba, algunas de estas acumulaciones de gas se volvieron lo suficientemente densas como para colapsar bajo su propia gravedad. En su interior, la presión y la temperatura aumentaron progresivamente. El universo se acercaba a un punto crítico. El final de las edades oscuras llegó con el nacimiento de las primeras estrellas, conocidas como estrellas de población tercero. Eran gigantes, extremadamente calientes y compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio. Estas estrellas marcaron el regreso definitivo de la luz al cosmos. Con su aparición comenzó la reionización, un proceso en el que la intensa radiación estelar volvió a ionizar el hidrógeno neutro, transformando nuevamente el universo. La oscuridad retrocedió y el cosmos se llenó de puntos luminosos por primera vez. Aunque las edades oscuras no pueden observarse directamente con telescopios tradicionales, los científicos intentan estudiarlas a través de señales indirectas, como la radiación de 21 centímetros del hidrógeno. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a comprender cómo el universo pasó de la oscuridad absoluta a la complejidad que hoy conocemos. Las edades oscuras no fueron un vacío sin sentido. Fueron el silencioso período de gestación del cosmos. Antes de que brillaran las estrellas, el universo estaba esperando su momento. El nacimiento de las primeras estrellas y galaxias, cuando el universo se encendió tras cientos de millones de años de oscuridad, el universo finalmente alcanzó un punto de inflexión. La gravedad, paciente y constante, había estado trabajando en silencio durante las edades oscuras cósmicas. Ahora, sus efectos se harían visibles. El universo estaba a punto de encenderse por primera vez.
En las regiones donde el gas de hidrógeno y helio se había acumulado en grandes cantidades, la presión gravitatoria comenzó a superar la resistencia interna del gas. Estas nubes colapsaron lentamente, aumentando su temperatura y densidad. Cuando el calor en su núcleo fue suficiente, ocurrió lo inevitable: se encendió la fusión nuclear. Así nacieron las primeras estrellas, conocidas como estrellas de población tercero AN. Eran muy diferentes a las estrellas actuales, enormes, extremadamente calientes y brillantes, algunas con masas cientos de veces mayores que la del Sol. Debido a su tamaño, vivían poco en apenas unos pocos millones de años, pero su impacto fue colosal. Estas estrellas produjeron la primera luz estelar real del universo y comenzaron a transformar el entorno que las rodeaba. Su radiación ultravioleta ionizó el hidrógeno neutro, iniciando el proceso de reionización, que lentamente despejó la niebla cósmica y permitió que la luz viajara libremente nuevamente. Pero su mayor legado no fue solo la luz. En sus núcleos, por primera vez, se formaron elementos más pesados que el helio en carbono, oxígeno, nitrógeno y otros. Cuando estas estrellas gigantes agotaron su combustible, explotaron en violentas supernovas, dispersando esos elementos por el espacio. El universo se enriqueció químicamente. Gracias a estas explosiones, el gas circundante se volvió más complejo, permitiendo la formación de nuevas generaciones de estrellas más pequeñas y estables. Con el tiempo, estas estrellas comenzaron a agruparse, unidas por la gravedad, formando las primeras galaxias. Las galaxias primitivas no eran como las que vemos hoy, eran caóticas, irregulares y muy activas. Colisionaban entre sí, se fusionaban y crecían rápidamente. Cada choque desencadenaba nuevas oleadas de formación estelar, acelerando la evolución del cosmos. La materia oscura jugó nuevamente un papel clave. Actuó como el esqueleto invisible que mantenía unidas a las galaxias, permitiéndoles crecer y mantenerse estables a lo largo del tiempo. A partir de este momento, el universo dejó de ser un lugar homogéneo y pasó a convertirse en una red compleja de estructuras en filamentos, cúmulos y vacíos. La arquitectura cósmica había nacido. Cada galaxia que vemos hoy, incluida la Vía Láctea, es descendiente directa de esas primeras estructuras. Cada átomo pesado en nuestro cuerpo fue forjado en el corazón de estrellas que existieron hace más de 13.000 millones de años. Cuando miramos al cielo nocturno, no solo vemos luz lejana, vemos el resultado de un universo que aprendió a brillar. Y aún falta el último capítulo, la evolución del universo hasta el presente, y su posible destino final. El universo hoy y su destino final, hacia dónde se dirige todo lo que existe. Desde el nacimiento de las primeras galaxias hasta el presente, el universo ha continuado expandiéndose y evolucionando durante 13.8 millones de años. Galaxias han chocado, estrellas han nacido y muerto, y planetas como la Tierra han surgido en el lugar y momento precisos para albergar vida consciente capaz de preguntarse por su propio origen. Pero el universo no solo sigue expandiéndose, lo hace cada vez más rápido. En 1998, los astrónomos descubrieron algo inquietante. La expansión del universo se está acelerando. La causa de este fenómeno sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia moderna y recibe el nombre de energía oscura. No sabemos qué es exactamente, pero sabemos que constituye cerca del 68% del contenido total del universo. La energía oscura empuja al espacio mismo, separando galaxias cada vez más rápido. Con el paso del tiempo, las galaxias lejanas desaparecerán de nuestra vista, quedando fuera del horizonte observable. El universo se volverá cada vez más frío, oscuro y solitario. Este escenario se conoce como el Big Freeze o la muerte térmica del universo. Las estrellas se apagarán una a una. Las galaxias dejarán de formar nuevas estrellas y solo quedarán restos en enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Incluso los agujeros negros, considerados casi eternos, acabarán evaporándose lentamente mediante la radiación de Hawking. Tras trillones de años, el universo podría quedar reducido a un mar casi vacío de partículas subatómicas flotando en la oscuridad. Pero no es el único destino posible. Algunas teorías proponen un Big Crunch, donde la expansión se detiene
y el universo colapsa sobre sí mismo, dando lugar a un nuevo Big Bang. Otras hablan del Big Rip, un escenario extremo en el que la energía oscura se vuelve tan poderosa que desgarra galaxias, estrellas, planetas e incluso átomos. También existen ideas aún más radicales, universos cíclicos, multiversos o la posibilidad de que nuestro universo sea solo una fase temporal de algo mucho más grande. Lo cierto es que, a pesar de todo lo que hemos descubierto, apenas estamos empezando a entender el cosmos. El Big Bang no solo explica de dónde venimos, sino que nos recuerda que todo, absolutamente todo, está conectado por una historia común. Cada átomo de tu cuerpo fue creado en una estrella. Cada pensamiento que tienes es producto de procesos iniciados hace miles de millones de años. El universo se observa a sí mismo a través de nosotros. Si el universo nació de una explosión, ¿crees que tendrá un final definitivo o volverá a empezar? Déjalo en los comentarios. Big Freeze, Big Crunch, Big Rip o algo que aún no imaginamos. Dale like si este viaje por el origen del universo te voló la mente. Suscríbete a Historias del Pasado para más relatos que conectan ciencia, misterio e historia. Activa la campana para no perderte el próximo episodio, porque entender el pasado del universo es la clave para comprender nuestro lugar en él.